Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos en esta entrega especial. Estamos desde San Pedro Sula compartiendo con ustedes. Hoy vamos a hablar de política, de cómo se está proyectando la actividad dentro del Partido Liberal a 12 días de los comicios internos y primarios de este 14 de marzo. Es un gusto que nos acompañe hoy el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias, Chendo. Es un placer estar aquí contigo y con tu equipo de producción y con la audiencia de TSI. Bueno, vamos directo. ¿Le parece si hablamos del tema que lo llevó a enfrentarse a la justicia de los Estados Unidos y después nos quedamos con lo político actual de Honduras? Por supuesto, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué responde Yanni Rosenthal a quienes le critican, a quienes le cuestionan que alguien acusado y condenado por la justicia estadounidense aspire a ser presidente de Honduras? Bueno, yo lo que le puedo decir es que yo fui a presentarme a Estados Unidos por mi caso. Me fui a presentar una semana después de que me acusaron ante un juez federal de los Estados Unidos. Y él me leyó los cargos, que eran 4 cargos de lavado de activos y un cargo de transar con bienes de procedencia ilegítima. Unos meses después, la fiscalía me entregó la evidencia que tenía en mi contra, porque en Estados Unidos tienen un mecanismo que le llaman descubrimiento y le tienen que dar la evidencia, no como aquí, que aquí nunca le enseñan nada. Entonces yo, estudiando la evidencia, me di cuenta que había una serie de mentiras de las personas que iban a testificar contra mí. Y obtuve evidencia de mi propia parte y acredité la evidencia ante los fiscales y por eso ellos me retiraron los cargos y el juez me exoneró de esos cargos y únicamente me condenó de un cargo que se llama transar con bienes de procedencia ilegítima. Y me eliminó los cargos de lavado de activos. Y me mandó a la cárcel. Me mandó a la cárcel 3 años. Yo era profesor de matemáticas en la cárcel y por el buen comportamiento me rebajaron 6 meses y al final pues lo que estuve fueron 2 años y medio. Y antes de eso pues estuve también 2 años y medio defendiéndome que estaba en libertad, pero bajo fianza, no me permitían venir a Honduras. Fueron en total 5 años muy difíciles, muy duros para mí porque fueron años que mi madre y mi padre no podían ir a Estados Unidos porque les cancelaron sus visas. No le daban visa a mi esposa ni a mis hijas, entonces tampoco podían ir a verme, solo mis hermanos me podían ver y algunos sobrinos. Entonces fueron 5 años de soledad. Mi padre murió mientras yo estaba en la prisión, no pude venir a enterrarlo ni pude despedirme de él. Y murió en cierta parte de tristeza por toda la persecución que él sufrió aquí en Honduras, porque el gobierno aquí aprovechó la situación de mi acusación en Estados Unidos para incautarnos muchas cosas aquí de una forma muy injusta. Al final, pues, hay gente que me cuestiona aquí, es como que me quisiera volver a juzgar. Yo considero que cada sociedad, incluyendo la hondureña, tiene un sistema para castigar a quien comete un error. Entonces, lo juzgan, lo condenan, cumple con la condena, termina la condena y ya cumplió. Pero aquí quieren seguirme condenando y condenando y condenando por el mismo caso. Y yo ya pagué mi condena en Estados Unidos. Y me presento como candidato, realmente no es que yo me quiera lanzar, sino que yo vengo al aeropuerto y me encuentro ahí un montón de liberales, más de 1000 carros esperándome, y me dicen, ya ni queremos que seas el candidato. No fue nada arreglado. No, si yo ni sabía, mi sobrino, que me acompañó a mí de Estados Unidos para acá, fue el que me dijo en el avión, ahí hay un montón de gente esperándote, hay un montón de periodistas, me dice, y quieren que te lances. Y cuando yo llegué y me lo propusieron, yo inclusive les dije, miren, yo vengo a un reencuentro familiar. Tengo 5 años de no ver a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá. Y ni siquiera he ido al cementerio a ver a mi papá. Entonces voy a pensarlo, le dije, pero no vengo pensando en eso. Ahora, Yanni, en un principio, cuando usted enfrenta a la justicia estadounidense, ¿había acusación o por lo menos un señalamiento por narcotráfico? No. ¿Nunca existió ese delito? Nunca.
¿Cómo se fue sustanciando el proceso? Me dice que primero estuvo, ya sabemos, un tiempo libre, luego estuvo guardando prisión en la Florida. Bueno, cuando llegué, me metieron preso en Nueva York. Me metieron preso un mes. Y ese mes, inclusive me metieron en una celda de confinamiento solitario. Solito, me tenían preso incomunicado también con mi familia aquí. Y después de un mes, mi abogado logró que el juez me diera una fianza. Y además que es que me hicieron una como mala pasada ahí. Porque antes de yo irme a presentar, el fiscal y mi abogado se comunicaron y acordaron que yo me iba a presentar y me iban a dar fianza. Y además que si yo me presentaba, no iban a pedir a mi papá. Entonces porque mi papá ya era un hombre mayor, yo no quería que fuera a la cárcel. O sea, había una petición también para pedir en extradición a don Jaime. Sí. Entonces yo les dije, bueno, yo me voy a presentar y dejen de fregar a mi papá, ¿verdad? Entonces fui por eso. Y en cierta manera... Fue un sacrificio ese de Gianni Rosenthal, una decisión que la conversó en su núcleo familiar. ¿Cómo fue esa determinación? ¿Se fue a presentar usted para salvar a su padre? Ese era el trato que habíamos hecho con los fiscales. Lo que pasa es que los fiscales después, yo nunca voy a saber si fueron los fiscales o mis propios abogados que no me dijeron la verdad. Porque cuando llego allá, me dicen, mira, resulta que no tenés visa, me dice, porque te la cancelaron. Entonces, nosotros sí te vamos a cumplir, te vamos a dar la fianza, pero vas para la cárcel de migración porque estás mojado aquí, estás ilegal. Entonces, mejor métete a la cárcel federal mientras te arreglamos lo de la visa, dijeron los fiscales. Entonces, igualmente me metieron preso. Y estuve preso todo como un mes. Y en diciembre también pidieron la extradición de mi papá. O sea que tampoco me cumplieron con eso, ¿verdad? Pero después siento yo que no insistieron mucho con la extradición de mi padre. Y en cierta manera ellos, digamos que medio cumplieron. Los delitos eran los mismos, Eran los mismos, sí. para don Jaime. Eran los mismos. Ahora, Gianni, ¿cómo fue esa vida en la cárcel? ¿Qué le dejó? Porque, bueno, usted es una persona que ya pasa los 50 años, acostumbrado a una vida de ejecutivo, de hombre de empresa. ¿Qué cambió? Porque allá la situación cambia. Es otro momento y como, podemos decir, un nuevo nacimiento. ¿Esto que le ocurrió? Bueno, cambió todo, ¿verdad? Porque la prisión es un lugar donde uno, para empezar, pierde la libertad. Y usted, ahí le dicen desde qué se va a vestir, a qué hora se va a despertar, a qué hora se va a dormir, qué va a comer, a dónde puede caminar, dónde no puede caminar. Y cada minuto de su día hay otra persona que toma una decisión por usted. Usted no tiene derecho a decidir nada. Y ahí yo pasé hambre, pasé frío, pasé soledad. Tuve problemas médicos y cuando iba a la clínica me hacían esperar 6, 7 días para atenderme y al final, a los 7 días que me atendían, me decían, no, aquí no hay medicina para eso, anda a comprarte una Tylenol ahí, una Liv, porque aquí no hay medicina. Y la comida, pues, es malísima, ¿verdad? Y la cama, digamos, del ancho de este sofá, asiento donde estoy sentado, dura. La celda medía 2 metros por 3 metros. ¿Estaba solo? No, 2 personas. Tiene literas, una cama encima de otra. Entonces, es un lugar muy duro y además el ambiente es un ambiente hostil, rodeado por 1.500 personas, que muchos son delincuentes endurecidos que están en su segunda o tercera condena y por cualquier falta de respeto le pueden clavar una puñalada, ¿verdad? Entonces... ¿Castigos? Hay castigos muy duros, sí. ¿A usted nunca lo castigaron? No, por eso precisamente, por mi conducta ejemplar, fue que me rebajaron los 6 meses de condena. ¿Qué ganó en esos meses y años, prácticamente dentro del mismo, un aislamiento total y desconexión de su familia? ¿Qué fue lo más duro que pasó y qué agradece tiempo después?
Yo creo que lo peor fue el día que murió mi padre. Fue el día más triste de mi vida. Y ese día, ¿Cómo se enteró, Jan? pues la noche antes, yo llamé a mi mamá y me dijo, fíjate que tu papá lo llevaron al hospital, me dice, porque tiene un problema del corazón, pero ella no me quiso decir realmente cómo estaba de mal mi papá. Y eso fue como a las 8 de la noche, a las 10 trancan las celdas. Entonces ya no hay forma de comunicarse. En la mañana, a las 6 de la mañana, en cuanto abrieron, me levanté a llamar y llamé a César a preguntarle y me dijo que se había muerto a las 4 de la mañana y realmente fue una sorpresa muy dura para mí, ¿verdad? Y pues hasta eso, él murió hace 2 años y pasó más de un año para que yo pudiera venir a despedirme de él. Luego, en la prisión, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Una cosa positiva, creo yo, es que me acerqué mucho a Dios. Yo no era tan religioso antes y aprendí mucho de mi religión. Ahora le oro a Dios todos los días. Tengo una mejor conexión con Él y eso es una cosa positiva que aprendí en la prisión. Para mí, yo creo que la prisión fue más dura que para otras personas porque tuve una vida de muchas comodidades. Mi abuelo tenía recursos que le heredó a mi padre, quiere decir y cuando yo nací mi padre ya tenía bastantes recursos. Entonces siempre viví una vida muy cómoda. Y pasar de eso a pasar a la carencia que teníamos ahí, pues fue un cambio muy difícil. Le enseñó a ser humilde. Bueno, ahí le enseñan a ser humilde a cualquiera, ¿verdad? Porque hay guardias, mira, hay guardias buena gente y hay guardias que son bien pesados, ¿verdad? Y uno no le puede contestar al guardia, pues. Y hay gente que sí les contesta y los castiga. Entonces, ahí uno aprende a ser paciente, aprende a ser humilde y aprende a aguantar también de la guardia, ¿verdad? Que si le pegan una gritada, pues no puede decir nada. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el precandidato presidencial del Partido Liberal, Gianni Rosenthal Hidalgo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el precandidato presidencial liberal Gianni Rosenthal Hidalgo. ¿Cada cuánto le permitían tener contacto, bueno, primero con su familia y me imagino que algún círculo cercano también entablaba comunicación? ¿Con qué frecuencia? Es que hubieron 2 etapas en la prisión. Primero eran condiciones normales y me permitían llamar 300 minutos al mes. Entonces se equivale más o menos a 10 minutos diarios. Y ese es el tiempo que me podía comunicar con mi familia o mis amigos. Y de ahí habían unas computadoras con un sistema de correo electrónico bien obsoleto, pero medio funcionaba. Por ahí me comunicaba con otros amigos y me permitían utilizar esa computadora 25 minutos al día. Y luego recibía visitas sábados y domingos de 2 de mis hijas que estaban viviendo allá en Estados Unidos. Yo tengo 4 hijas, 2 que estaban aquí y ya no me pudieron ir a ver. Y 2 que estaban en Estados Unidos las dejaron quedarse allá. Y tuve varios amigos que me visitaron, mis sobrinos me visitaron, mis tíos, mis hermanos. Esas fueron las visitas que podía obtener. Pero hubo una segunda etapa. Una segunda etapa cuando llegó la pandemia. Cuando entra la pandemia en la prisión, primero prohíben las visitas, prohíben los periódicos. Tengo un amigo en Tegucigalpa que me mandaba a regalar la tribuna. Entonces a mí me llevaba la tribuna todos los días. Y tengo otro amigo que me mandaba a regalar la prensa. Entonces recibía la prensa todos los días. O sea, está bien informado de lo que pasaba. Pues, llegaba una semana tarde, digamos, pero me la leía de punta a punta. Hasta los puertorriqueños se leían los periódicos porque ahí no había mucho material en español, ¿va? Y habían 50 puertorriqueños, entonces leían y llegaban y me preguntaban, ¿cuántos son 18.000 empiras? Me decían, porque se entretenían leyendo los precios de las cosas. En esa segunda etapa, pues pierdo la comunicación, ya no me dejan usar la computadora. Me dicen, entró el virus a la prisión, prohibieron las visitas, cierran las celdas y nos ordenan estar encerrados en la celda todo el día, 24 horas, excepto 15 minutos, lunes, miércoles y viernes me dejaban salir 15 minutos para bañarme. Los martes 15 minutos para llamar a mi mamá y los jueves 15 minutos para llamar a Claudia, mi esposa. Y sábado y domingo no salíamos de la celda.
Entonces, así estuve abril, mayo, junio, julio y agosto. 5 meses completamente encerrado y ahí perdí la comunicación y estuve desconectado. Esa fue una etapa muy dura, porque equivale a las prisiones de máxima seguridad donde uno está encerrado todo el día en la celda. Lo hacían supuestamente por prevenir el virus, pero el virus igualmente se regó por la prisión. Hay cosas ahí en la prisión que aprendí yo que vale la pena comentar. Una es que la soledad que se vive ahí, el aislamiento de la familia, es similar al que viven los migrantes. Cuando el migrante viaja a Estados Unidos, deja atrás a sus padres, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos. Y una vez que está en Estados Unidos ya no se puede salir porque no tiene documentos. Y la familia que está aquí tampoco lo puede visitar porque no le dan visa. Entonces la comunicación es limitada y el distanciamiento es duro. Digamos, la época de Navidad en la prisión, la época del 31 de diciembre en prisión, es la época más dura, más triste. Todos los presos andan cabizbajos porque no pueden estar con su familia. Y a los migrantes les ocurre lo mismo. Entonces aprendí que en realidad nadie se quiere ir de su país, que los migrantes se van por necesidad, porque van huyendo de la pesadilla cachureca que hay en este país. No es que van buscando un sueño americano, van huyendo de una pesadilla cachureca. Y ellos, esa es una de las cosas que más me ha motivado a querer ser presidente, que yo comprendo lo difícil que es ser migrante, porque viví lo que ellos viven. Ahora, Yanni, y aspiro a generar aquí empleos dignos y bien pagados para que la gente no se tenga que ir para Estados Unidos. Entremos ya a la política. ¿Advierte usted que los liberales le creen esas y se identifican con usted con estas explicaciones? ¿Qué ha encontrado en la actividad de su movimiento a nivel de país? Mire, primero que la primera campaña que yo hice me tomó 3 años armar mi movimiento. Y ahora me tomó 3 semanas, porque en realidad el movimiento se había estructurado a sí mismo. Los mismos liberales aquí habían platicado de la falta de liderazgo, que el actual liderazgo que hay en el partido tiene un estilo muy divisivo de liderazgo, y entonces estaban descontentos y querían un líder que viniera con otras propuestas. Y desde que yo llegué, la gente creía que yo iba a venir aquí como a vengarme. Y yo, desde que llegué en la primera entrevista, les dije que yo no tengo ni rencores, ni resentimientos, ni odios, ni deseo de venganza con nadie. Y he venido con un mensaje de unidad, de unir nuestro partido, de unir la oposición, de unir nuestro país, generar prosperidad y generar empleos dignos, bien pagados y generar oportunidades para todos. ¿Se considera el candidato que puede reivindicar al liberalismo, un instituto político golpeado en los últimos procesos electorales, abogado? Esa es otra de las razones que me llevó a ser candidato. Yo no es que venía lanzándome, sino que me dejé enganchar. O sea, la gente me insistió y me insistió que fuera candidato y al final pues terminé aceptando. Pero es sorprendente lo que ha ocurrido con este movimiento. Porque en las encuestas, hoy nuestro movimiento tiene entre 42 y 45%, dependiendo de la encuesta, y el candidato que está en el segundo lugar tiene 16%. Y cuando usted mira ya el voto decidido, está 60 a 28. O sea, la diferencia es abismal. Hoy Yanni Rosenthal se siente con la autoridad moral para ir tocarle la puerta al ciudadano y decirle que le respalden, que crean en usted, aun y cuando se le generó este señalamiento de 5 años atrás. Yo nunca he ocultado lo que pasó en mi caso. Usted hoy me ha hecho una serie de preguntas sobre él y se las he contado abiertamente. Yo sé que cometí un error, confié en alguien que no debía haber confiado, pagué caro por ese error, en determinado momento perdí mi libertad, pero he decidido no quedarme en el lamento, sino que luchar contra la injusticia que hay en este país, contra todo lo que ha ocurrido con este gobierno cachureco y cómo ha hecho sufrir al pueblo de Honduras y tratar de que el país tenga un cambio. Sé que hoy un 92% de los hondureños consideran que Honduras va por el rumbo equivocado y estoy convencido que va a haber un cambio en noviembre. Y lo que le queda a los hondureños es ver hacia dónde va a ir el cambio, pero el cambio viene. Y lo que usted me preguntó de mi partido, sí, la situación en que viene a encontrar mi partido me motivó también a ser candidato, porque el partido sufrió una derrota vergonzosa
y obtuvo únicamente 400,000 votos en la última elección. Y me siento satisfecho que escucho que los miembros de mi movimiento, de nuestro movimiento, ahora me dicen, sentimos que hay una nueva efervescencia en el liberalismo, sentimos que hay entusiasmo en el liberalismo, una efervescencia que se había perdido y ahora este movimiento, nuestro movimiento, le está devolviendo esa efervescencia al liberalismo. Entonces, eso es algo que me hace sentir contento porque sé que este partido está retomando la fuerza que tuvo en determinado momento. ¿Siente que ha recuperado credibilidad, primero en el Partido Liberal, que es donde se está buscando la simpatía del elector? ¿Qué ha encontrado en ese liberalismo ya inusual si nos remontamos a la constituyente del 80 en tener 3 derrotas? Bueno, eso nunca había pasado y además en las 3 derrotas cada una con menos votos, ¿no? Entonces nuestra expectativa ahora es revertir esa tendencia. Y tan pronto ganemos el próximo 14 de marzo, el mismo 15 de marzo, de inmediato, procederemos a buscar a los otros movimientos para unir el partido. ¿Le va a tender la mano Gianni Rosenthal si le favorece el liberalismo y lo hace candidato para que llegue Darío Vanegas? Yo lo voy a buscar. ¿Usted lo viera a buscar? Sí, yo lo voy a buscar. ¿Conversa con Darío Vanegas? ¿Tiene buena relación? ¿Es actualmente diputado? Fuimos compañeros diputados nosotros en el Congreso, nos conocemos bien. Únicamente nos hemos encontrado, hemos coincidido en el Consejo Nacional Electoral y nos saludamos, pero no hemos tenido comunicación frecuente. Pero entablan un diálogo de camaradería, podríamos usar ese término. Bueno, él inclusive trabajó en Diario Tiempo, trabajó con mi familia. Entonces lo conozco desde hace mucho tiempo a él. Y con Luis Zelaya, ¿cómo está la relación? Porque siempre que se presenta la oportunidad de consultarle por su movimiento, va directo con señalamiento y crítica de que es un grupo dentro del liberalismo manchado. Mire, yo a Luis Zelaya no lo conozco personalmente. Bueno, lo conocí una vez. Una vez yo fui, me invitó Marlon a Unitec a dar un discurso cuando Marlon era el vicerrector. Entonces me invitó. Marlon Brevé. Sí. Y Marlon y yo fuimos compañeros en el gabinete del presidente Zelaya. Entonces él era el vicerrector y Luis era el rector. Y me invitó a hablarle ahí a los jóvenes a la universidad. Y cuando fui, entonces me llevaron a la oficina de Luis, me lo presentaron, yo le dije mucho gusto y ya no lo volví a ver nunca más en mi vida. En ese tiempo él no era político. De ahí yo me fui para Estados Unidos, de ahí él decidió participar, pero yo ya estaba defendiendo mi caso en Estados Unidos. Pero después de, cuando él aspiraba, visitó muchas veces a mi padre, visitó muchas veces a mi hermano, César, y César lo apoyó con muchos anuncios en Canal 11 y lo respaldó plenamente, como siempre hemos respaldado nosotros a quien sea el candidato del Partido Liberal. La familia Rosenthal lo ha respaldado siempre. Y mi padre, que participó 4 veces, aunque nunca ganó, él siempre apoyó al ganador y siempre se le ha reconocido eso en el partido. Entonces yo ahora veo un poco hipócrita que me señale, como dice usted, cada vez que es un movimiento sucio. Si él llegaba donde mi padre a pedirle apoyo, si llegaba donde mi hermano a pedirle anuncios, si le fue a entregar a mi madre, un acuerdo de duelo cuando mi padre falleció. Y entonces en aquel momento le estaba entregando el acuerdo de duelo a un narco, un lavador de activos o a un gran líder del Partido Liberal. Entonces ahora hay un cambio en su actitud, ¿verdad? Y ahora él dice que yo, porque los delitos que me acusaron a mí, tal como usted me lo preguntó al principio del programa, es los mismos delitos que acusaron a mi padre. Entonces de lo que me señala él a mí, pues está señalando a mi padre cuando él ahí pasaba metido en la oficina de mi padre pidiéndole ayuda. Entonces es una doble moral, ¿verdad? Confusa. Y espero que esa doble moral se aclare después de las internas y que así como él le pedía ayuda a mi papá, también él me apoye a mí después de las internas. Está con nosotros el precandidato presidencial liberal Gianni Rosenthal Hidalgo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Gianni Rosenthal Hidalgo, aspirante presidencial liberal. Bueno, lo va a ir a buscar, entonces van a buscar una solidez dentro del Partido Liberal de cara a la general. ¿Qué pasa si surge esa rebeldía que ha sido histórica del Partido Liberal y sigue fraccionado y no hay un apoyo claro y contundente? ¿Cómo ve las alianzas? Yo le he prometido a los liberales unir el partido. Y
el día siguiente de las elecciones internas vamos a proceder a hacer eso, a buscar los otros movimientos y lograr que hagamos una unidad granítica del Partido Liberal y que los liberales nos convirtamos en una sola haz de voluntades. Y después iremos a una segunda fase, que es la fase de las alianzas multipartidarias, de la unidad de la oposición. Y en eso hay que tener claro que yo he medido todas las combinaciones posibles. Y si la oposición no se une, entonces vuelve a perder. Ocurriría lo que ocurrió en el 2017, cuando no se quisieron unir los tres partidos, se unieron dos, y la falta de unidad del tercer partido ocasionó que saliera reelecto el Partido Nacional. Usted es hombre de números. ¿Cómo visualiza la alianza opositora para enfrentar al partido de gobierno? ¿Liberal con quién? Todos los partidos. Es que si no se unen todos no pueden ganar. O sea, una alianza de dos no lleva a puerto seguro. Lo tengo medido en varias y le puedo enseñar yo todas las llaves, todas las combinaciones que hemos medido en las encuestas. Ahora, ¿y cómo entonces, siendo Yanni el candidato presidencial del Partido Liberal, va a convencer a Narrala, que es una, o no sé si lo tiene considerado dentro de una fuerza política fuerte en Honduras, que hoy casualmente ha dicho que con usted no se uniría porque usted no puede entrar a Estados Unidos? Mire, yo no estoy buscando una unidad de personas, yo estoy buscando una unidad por el futuro de Honduras. Y si las otras personas quieren unirse para lograr cambiar el futuro de Honduras, pues lo vamos a hacer. Pero no se trata de partidos, no se trata de personas. O sea, no es una alianza de personas la que estamos hablando. Lo importante es el futuro de Honduras. Lo importante es que haya un cambio en Honduras. Como le repito, un 92% de los hondureños quieren que se dé un cambio en Honduras. Y entonces esa voluntad, para que se pueda convertir en realidad, tiene que pasar por la unidad de la oposición. Y yo voy a trabajar en eso. Y voy a hacer las propuestas y voy a hacer la lucha para unir la oposición. Y yo quiero decirle algo. Este movimiento, más que un movimiento político, es un movimiento ciudadano. Es un compromiso por Honduras. El objetivo de este movimiento es lograr transformar a Honduras. No es de que vamos a quitar los cachurecos para poner los liberales. En ningún momento se trata de eso. Ni tampoco se trata de una aspiración mía personal de ser presidente. Si yo ni siquiera venía pensando ser candidato aquí a Honduras. Yo he aceptado ser candidato para unir al partido y para unir la oposición. Y para lograr que se dé ese cambio en Honduras. Porque Honduras hoy va por un camino hacia un precipicio. Hemos visto un gobierno incapaz de resolver los problemas de la pandemia, incapaz de poder obtener vacunas para poder salir nosotros de la parálisis en que nos tiene la pandemia en la economía de Honduras, incapaz de poder resolver los problemas que dejó el huracán ETA y IOTA, y una circunstancia muy grave en que está nuestro país. Se predice por algunos economistas que este año la economía se va a contraer 10%. Nunca ha ocurrido eso en la historia de Honduras. Si en efecto se contrae la economía este año 10%, va a ser el año más duro para los hondureños y el año en que más pobreza se va a generar en este país. Entonces ocupamos un nuevo gobierno que ponga a Honduras en la ruta correcta, un gobierno que sepa cómo generar empleo, un gobierno que logre poder crear las oportunidades para todos los hondureños. Y yo sé hacer eso. Yo no me estoy presentando como candidato improvisado. Usted cubría la Casa Presidencial cuando yo trabajaba ahí como ministro de la Presidencia y en aquel momento yo era el coordinador del Gabinete Económico. Los 2 años que yo fui ministro de la Presidencia son los 2 años que Honduras más creció en este siglo. Los 2 años que más se generaron empleos en este siglo. En el sector privado también, mi padre, mis hermanos y este servidor construimos un grupo de empresas que llegó a tener 15,000 empleados. Lamentablemente, pues los cachurecos cerraron esas empresas y 12,000 personas perdieron el empleo. Pero es lo que he hecho toda mi vida. Generar empleo en el sector privado y en el sector público. ¿Tienen fundamento estas propuestas de Yanni Rosenthal en generación de empleo, en apertura, cuando dentro de las mismas empresas que en su momento ustedes lideraron, hoy hay quejas y hay reclamos? Sí, hay reclamos, mire. Es un grupo de trabajadores que trabajaban en Diario Tiempo. Son los únicos que reclaman. Y ellos cometieron un error de tratar de colusionarse con el Partido Nacional para apropiarse de Diario Tiempo. Y eso causó una turbulencia ahí. Y simultáneamente, cuando la Fiscalía cierra el Banco Continental, el dinero que el Grupo Continental tenía estaba depositado ahí en el Banco Continental. Entonces, al cerrar el banco, le quita el dinero al Grupo Continental, incluyendo el dinero de los salarios de los trabajadores de Diario Tiempo. Y al mismo tiempo,
el periódico casi no tenía papel para seguir imprimiendo. Le quedaba papel para 3 semanas, pero tenía más papel en la aduana. Y el gobierno se negó a permitir que el periódico pudiera sacar ese papel de la aduana. Entonces lo asfixió y lo cerró. Y en ese momento yo ya estaba preso. Mi familia no logró retirar los fondos del banco porque se lo negó el gobierno y entonces no le pudo pagar las prestaciones a los trabajadores. Pero supongo yo que habrá un momento en que el gobierno tendrá que devolverle eso a mis hermanos, ¿verdad? Yo, que conste, ya no soy socio. Hay gente que dice que yo quiero ser presidente para que me devuelvan mis cosas. Pero yo ya no soy socio de ninguna de esas empresas. Yo me desligué, no soy ni gerente, ni administrador, ni tengo injerencia, ni tengo acciones, ni nada. Entonces no... Pero supongo que en algún momento el gobierno le tendrá que devolver las cosas a mis hermanos porque ellos no son culpables de nada. No fueron ni acusados, ni condenados, ni nada. Les tienen que devolver sus bienes a ellos, ¿verdad? No hay tales pactos, que eso también se ha señalado, Yanni, que hay una componenda entre usted y el actual presidente para llevar a futuro la fiesta en paz. Es un gobierno que me desterró, que me encerró, que a mi padre lo enterró. Es un gobierno que me persiguió, que me quitó mis bienes, que me sacó de mi casa a mí, a mi madre, sacó de su casa, sacó a mi esposa y a mis hijas. No voy a hacer nunca un pacto yo con alguien así. ¿En qué basa, Yanni Rosenthal, este programa de reactivación económica, de inversión en Honduras de cara a los próximos años donde habrá una crisis jamás vista en la historia del país? Porque paralelo al tema sanitario y educativo tenemos el tema de la reconstrucción del país. Bueno, aquí el Valle de Sula, donde estamos hoy, está fuertemente golpeado aún después del paso de los huracanes. Es correcto. Y ese golpe que usted dice del Valle de Sula ha causado que hayan 200 kilómetros de bordos deteriorados aquí en los ríos Chamelecón, Ulúa y los canales de Libio. Y esos 200 kilómetros de bordos, ¿sabe cuánto ha contratado el gobierno para reparar? 2 kilómetros de los 200 kilómetros. Entonces nosotros estamos sumamente preocupados. Y ese es uno de los puntos del plan de alivio que yo presenté hace como unas 3 semanas. Yo presenté un plan de alivio de 15 puntos. Ese plan de alivio tiene como objetivo plantearle al pueblo de Honduras soluciones a los problemas que Honduras tiene para el 2021. O sea, no es mi plan de gobierno. Yo hice algo que normalmente los políticos no hacen. En vez de yo andar prometiendo, si gano voy a hacer esto, si gano voy a hacer aquello, yo les dije, aquí está este plan de alivio, esto es lo que hay que hacer ahora en el 2021. Es creíble, se puede realizar en medio de la crisis. Léalo usted, ahí está en mi página web, léalo y usted va a ver que, bueno, lo que yo digo ahí es cómo obtener los recursos para comprar las vacunas, que compremos vacuna china, vacuna rusa, la que consigamos, pues no estamos atenidos a que nos mande regalar la vacuna a la OMS. Advierto la importancia de reparar esos bordos, de iniciar la construcción de las represas, de los errores que tiene los planes de financiamiento que el gobierno ha aprobado y las modificaciones que se tienen que hacer para que verdaderamente sean accesibles, una serie de puntos. Pero además tengo un plan de gobierno para el 2022-2026. Y en la parte económica que usted me preguntó, que es la pregunta, está centrado en transformar a Honduras de una economía de consumo interno que es hoy, convertirla completamente diferente a una economía exportadora. Con fases. Una primera fase, el primer año de exportación, de aumentar sustancialmente los productos agrícolas que se exportan. Una segunda fase de aumentar la industria de manufactura ligera. Una tercera fase de poder construir una exportación de servicios tecnológicos y al mismo tiempo, durante los 4 años, promover fuertemente el turismo y la inversión extranjera. Es un cambio importante en la forma de administrar la economía y que produciría un cambio muy grande y una generación de empleo muy grande. Y va a requerir de mucho esfuerzo porque hay que hacer ajustes en los tratados de libre comercio, hay que aumentar el número de tratados de libre comercio que tenemos, hay que lograr que los países que nos han firmado tratados de libre comercio no continúen aprovechándose de barreras no arancelarias, barreras fitosanitarias para impedir que esos tratados funcionen. Pero todo esto es posible y todo esto realmente es sencillo. Es la suma de todas las cosas que yo estoy proponiendo lo que va a hacer un cambio. Y por supuesto va a requerir de un trabajo muy duro, ¿verdad? Y de un esfuerzo muy grande, que estoy dispuesto a hacerlo para mejorar mi país. Está con nosotros el precandidato presidencial liberal Yanni Rosenthal Hidalgo. Una pausa y ya regresamos.
Seguimos al banquillo con don Gianni Rosenthal Hidalgo. Arregló el problema de abrir cuentas, ya tiene todo registrado su movimiento, que por cierto esto se lo criticaron los liberales, que hicieron un arreglo en el Congreso Nacional y una modificación de la normativa para beneficiarlo a usted en la ley de política limpia, abogado. Mire, empecemos porque es al revés. Que yo el 11 de octubre anuncio mi lanzamiento y el 15 de octubre meten esa colita en un artículo, en una reforma que hacen en el Congreso, estableciendo que tengo que abrir la cuenta a nombre personal mía. O sea, pretendiendo inhabilitarme con una artimaña política. Es lo que estaban haciendo. ¿Dónde olió Pues eso? mire que nadie sabe de dónde salió. Porque le preguntan a los cachurecos, dicen que ellos no fueron. Le preguntan a los de Libre, dicen que ellos no fueron. Le preguntan a los liberales, dicen que no fueron. Entonces, al final, no tiene padre la colita. Pero ahí apareció en el decreto. ¿Y dónde ha visualizado usted tiene más enemigos entonces? Si busca alianzas con la oposición, y la oposición ahí es Libre, es su mismo partido. Bueno, mire, lo que Y yo hay le otras puedo fuerzas decir es políticas. que macho que respinga chimadura tiene, ¿verdad? Dice el dicho. Y el que respingó fue un movimiento del Partido Liberal. Entonces, por ahí usted deduzca por dónde vienen las cosas. Entonces, hasta los mismos cachurecos cuando vieron eso dijeron, no, hombre, esta es una cachurecada, dijeron. Y entonces hicieron una contrarreforma y derogaron la colita esa. Y el artículo pretendía inhabilitarme, o sea, incoar mis derechos políticos a elegir y ser electo, que está en la Constitución, mediante una artimaña de una cuenta. Entonces, ya salió publicada la reforma, ya abrí mi cuenta, ya acredité la apertura de la cuenta ante la Unidad de Política Limpia. La Unidad de Política Limpia ya me extendió la constancia de que yo acredité la cuenta. Entonces, ese requisito está cumplido y la estrategia de tratar de inhabilitarme por ese mecanismo ya no les funcionó. ¿Cómo están sus aspirantes en las últimas horas del Servicio de Administración de Rentas? Bueno, no dio nombres puntuales, pero dijo de que hay un 80% que aspiran y que no tributan. Que no tienen RTN. El 30% está con problemas, hablando de los que deberían pagar y no lo hacen. Otros le deben de manera individual y deben sus empresas también. Bueno, mire. ¿Cómo buscar subsanar todo esto y que el que aspire sea una persona limpia, transparente? Yo he tenido el cuidado en la selección de mis candidatos de que no estén ligados al narcotráfico, de que no estén ligados a negocios sucios y de que no estén ligados a personas que están metidas en narcotráfico. Es más, tuve que eliminar 6 personas de mis planillas por esas razones. Personas que identificamos que no eran el tipo de personas que queremos en nuestro movimiento. Y yo estoy consciente que mi movimiento está bajo la lupa, más que otros movimientos, por mis antecedentes, ¿verdad? Es el más revisado. A morir, ¿verdad? Pero está bien, es mejor porque eso nos pone a nosotros la disciplina, que yo siempre les digo a la gente que está conmigo. Hagan las cosas bien hechas porque este movimiento lo van a revisar de pies a cabeza, desde el primer pelo de la cabeza hasta la última uña del pie nos van a revisar. Ténganlo por seguro. ¿Ha sido cara la campaña para usted a pesar de ser corta? No, casi no hemos gastado absolutamente nada. ¿Y de dónde se está financiando? Mira, hay un tremendo voluntariado y los candidatos a diputados han aportado. También tuve la suerte que mucho actual alcalde liberal que va a la reelección me está apoyando, eso reduce los costos de la campaña. He tenido bastantes amigos que me dicen, ya no queremos saber nada del Partido Nacional y aquí está este dinero para que saques esos cachurecos de ahí. Entonces... Pero tiene cuidado cuando le dicen aquí está este dinero porque como aquí nunca se sabe. No, y tampoco agarro dinero en efectivo yo, sino que con cheque y acreditado de dónde viene el dinero. No, ya yo aprendí. ¿Es Honduras un estado fallido, abogado, un país que va en ruta a convertirse en un narcoestado? Mire, yo creo que hay una diferencia entre narcoestado y narcogobierno, porque narcoestado lo incluiría a usted y a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las palabras. Ahora, en cuanto a narcogobierno, ha sido señalado recientemente por el Senado de Estados Unidos, senadores importantes además, y no solo como narcogobierno, sino que como un Estado o un gobierno infractor de los derechos humanos y un gobierno corrupto. En el tema de los derechos humanos, quiero decirle que ese es un tema importantísimo para el Partido Liberal.
Este es el Partido de las Libertades Públicas, el partido que defiende la libertad de expresión, que defiende la libertad de prensa, que defiende los derechos humanos, que defiende el debido proceso, los libres mercados. Y lo hemos hecho siempre como partido. Es parte de nuestra ideología, parte de mi filosofía. Y si yo soy presidente, va a haber un cambio radical en el respeto a los derechos humanos, un cambio radical en el combate a la corrupción. La corrupción es un cáncer en Honduras y los cánceres se arrancan de raíz. Yo estoy decidido a arrancar de raíz ese cáncer de la corrupción en Honduras. ¿Qué criterio le merecen estos señalamientos al presidente, al mandatario en los Estados Unidos? Usted que enfrentó la justicia de los Estados Unidos por hechos que se vinculan a actividades ilícitas, ¿se solidariza con él? Bueno, yo creo que él debería hacer lo que yo hice, ¿verdad? Yo fui acusado un 7 de agosto, el 7 de octubre, y creo que como el 18 de octubre, ya estaba parado ante el juez federal presentándome para conocer los cargos y defenderme. Gianni, el tema de la corrupción que nos sigue lastrando, ¿cómo lo va a plantear de cara a la actividad política pasado el 14 de marzo? Si lo favorecen con el voto y en caso de no presentarse esta oportunidad, ¿cómo se va a incorporar con esa fuerza opositora para tener una revisión puntual que permita que el hondureño nuevamente tenga o crea en la clase política que nos decía ayer Monseñor Garachana Pérez, que se ha ido separando un tanto del pueblo y que no les cree? Mire, yo en la pregunta que me hizo de si yo gano, espero que los otros movimientos me apoyen. Y si gana otro movimiento, que lo veo muy difícil por las encuestas, pero si llegara a ganar otro movimiento, yo también me voy a cuadrar con el que gane. Siempre lo he hecho. Y cuando me ha tocado ganar, he buscado a los perdedores, y cuando me ha tocado perder y me buscan los ganadores, pues yo he apoyado a los ganadores. Sino, ¿para qué vamos a hacer elecciones internas si no va a ser así? ¿Verdad? No tendría sentido. La elección interna es para escoger al que quieren los liberales como candidato, y después todos los liberales debemos apoyar al que ganó. ¿Y debería ceder esa cabeza el Partido Liberal frente a otro de los aspirantes que tenga fortaleza, que bien podría estar en Libre, en el Partido Salvador de Honduras o en otro aspirante independiente que perfectamente puede surgir, o los liberales aceptan negociación encabezando quien sea el seleccionado? Ahí creo que se está anticipando a los resultados. Yo creo que una vez que tengamos un candidato del Partido Liberal, vamos a saber cuál va a ser la respuesta a esa pregunta. En mi caso, yo además de aspirar a ser candidato, aspiro a ser presidente del Partido Liberal también, presidente del Consejo Central Ejecutivo. Y vamos a esperar, y si usted me invita después del 15 de marzo y yo soy el candidato del partido, ahí ya le voy a poder dar respuesta a esa pregunta. Hoy la considero prematura. ¿Cómo visualiza esa relación, bueno, a futuro? Y seguramente tendremos la oportunidad de hablar más a profundidad de propuestas, de intención de mejorar el país en relación con el sector empresarial, con los inversionistas locales y extranjeros, con los operadores de justicia y con los mismos Estados Unidos, que es de lejos nuestro principal socio comercial y un aliado permanente? Mire, yo vengo del sector privado, ¿verdad? Lo que pasa es que soy un empresario un poco diferente por todo lo que he pasado, de la prisión y todo este tema. Pero los conozco bien, comprendo sus necesidades, y estoy seguro que si yo soy el presidente de Honduras, el cambio que se va a dar a Honduras va a ser un cambio que le va a permitir a los inversionistas y a los empresarios poder hacer crecer sus negocios y ayudarle a la gente a tener empleos. Y considero que de todos los partidos, el Partido Liberal es el que más le conviene al empresariado que gane la próxima elección. Y luego, pues, en cuanto al tema de la población que ha sufrido tanto, que ha perdido sus trabajos, más de 500,000 personas han perdido sus trabajos, la mayoría en la empresa privada, ¿verdad? Empresas que han tenido que cerrar por la consecuencia de la pandemia. Es urgente reactivar la economía. Es urgente lograr que los efectos de la pandemia se minimicen.
y es urgente lograr generar empleos dignos, bien pagados, generar oportunidades para todos. Y por eso yo insisto tanto en este tema, y por eso me enfoco tanto en este tema. El empresariado se puede sentir tranquilo que si yo soy el presidente, van a contar con un presidente que va a permitir que la economía crezca, que los obreros reciban mejores ingresos y que ellos también tengan el espacio para que sus empresas mejoren. Y sobre su pregunta de Estados Unidos, yo no tengo tampoco ningún rencor ni resentimiento con Estados Unidos. De hecho, a los fiscales que me acusaron, fueron fiscales muy duros conmigo, ¿verdad? Muy duros. Sin embargo, cuando yo les acredité que estaban equivocados, lo reconocieron y dijeron, ah, bueno, en esto tenés razón vos, y me quitaron los cargos. Y el juez, también considero que fue un juez duro conmigo porque me mandó 3 años a la cárcel, ¿verdad? Pero que fue un juez objetivo. Y que cuando los fiscales pretendieron ser abusivos en mi caso, él no lo permitió. Y cuando mis abogados también decían cosas que estaban fuera de la raya, pues tampoco lo permitió. Fue un juez muy imparcial. Entonces, en ese sentido, no tengo un resentimiento con el sistema americano. Sí le puedo decir, como dicen, viví en el monstruo y conocí sus entrañas. Y conozco Estados Unidos desde la oficina oval, porque yo estuve en la oficina oval, hasta las celdas de sus prisiones. Lo conozco mejor que nadie. Y no creo que voy a tener una mala relación con ellos, por lo menos de mi parte. Aspiro a tener una buena relación con ellos, a ver ellos qué deciden. Gianni, le agradezco. Muy amable. Muchas gracias, Chendo. Gracias por invitarme. Muy amable tú que me has invitado. Gracias a tu empresa, a TSI, a tu equipo de producción y por supuesto a la audiencia que nos escucha esta noche. Solo quiero aprovechar para decirle a los que nos escuchan que este próximo 14 de marzo salgan a votar, a todos los liberales que salgan a votar y que voten por los candidatos a alcaldes de este movimiento, por los candidatos a diputados de este movimiento y por supuesto por este servidor que jamás los va a defraudar si soy el presidente de la República. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Con nosotros al banquillo esta noche el precandidato presidencial liberal Gianni Rosenthal Hidalgo. Por su sintonía, muchas gracias.